sistema colapsó en el 99, donde quebraron cerca de 16 grandes bancos e instituciones financieras. Y cuando ya se veía ese colapso, todas estas reformas estructurales y leyes se empezaron a imponer desde finales de los 80, inicios de los 90. Ya en el 99 se veía el colapso. Y nuevamente, otra cosa sumamente importante, la relación que existe entre capital financiero particularmente, y sectores políticos. Hay una relación incestuosa normalmente entre esos dos sectores. Cuando ya se veía que se acercaba la crisis, en la Constitución, una nueva Constitución que se hizo en 1998, por ejemplo, se puso a nivel constitucional lo que ya decía la ley desde el año 92, que el Banco Central no podía dar crédito a instituciones financieras. Pero se puso una transitoria, 42ª, sabiendo que venía la crisis, diciendo que hasta que estén las instituciones adecuadas en los próximos 2 años, sí se podía dar esos créditos. De igual manera, para que vean lo descarado de esto, ¿no? Y las vinculaciones entre poder financiero y poder económico, y eso es nefasto para una sociedad, porque entonces los políticos, que son nuestros representantes, la política, que es la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones, ya no responde al bien común, sino que responde a intereses privados. Sabiendo que se venía la crisis, crean una ley, la ley de garantía de depósitos. Garantía de depósitos, buena idea, ¿sí? Cuando hay corresponsabilidad. Pero aquí resulta que garantizaban 100% de los depósitos sin límite de monto, así sean $10 o 10 millones de dólares, e incluso en el extranjero. Era el mejor negocio para el banquero quebrar el banco, porque todo lo pagaba el Estado. Y el asunto fue tan descarado que un día después, inicio de diciembre de 1998, un día después de promulgada la ley, entregan el banco más grande quebrado al Estado. Y aquí el rol del Banco Central en esta crisis fue terrible. Ese fue el inicio de la crisis. Luego cayeron en el 99 15 bancos más, y todo estaba preparado con la Constitución y la ley para darles crédito, y por último que responda el Estado. Y el Banco Central, que constitucionalmente autónomo, que constitucionalmente era el responsable de guardar la estabilidad de la moneda, para lo que se llamó el salvataje, en verdad esa palabra no existe en castellano, así que si los traductores pueden traducirla no se preocupen, es salvamento, pero se popularizó el término el salvataje bancario. Para el salvataje a los bancos, el Banco Central triplicó la oferta monetaria, con lo cual pulverizó a la moneda nacional, que ese entonces era el sucre. El Banco Central autónomo de su pueblo, autónomo del gobierno, pero bastante dependiente del interés de los banqueros y lo que le dictaba el Fondo Monetario y el Banco Central. Y con esta pulverización de la moneda nacional, en la esquizofrenia que suelen vivir o solían vivir los países latinoamericanos, se llegó a la brillante conclusión de que los ecuatorianos éramos inferiores genéticamente a otros pueblos del mundo y que no podíamos tener moneda nacional. Y se reemplazó la moneda nacional por el dólar. O sea, nunca se entendió que la depreciación de la moneda es consecuencia de la crisis, no la crisis es consecuencia de la apreciación de la moneda. Y que en el fondo del problema estaba la descarada injerencia del capital, y particularmente el capital financiero, en la toma de decisiones políticas. Y lo que se hace es eliminar la moneda nacional, y con esta es una situación más grave, más compleja que la que está, por ejemplo, Italia y los países de la Unión Europea. Usted tiene una moneda común, algo de injerencia, todavía, al menos en teoría, formalmente tienen en el manejo de la política monetaria europea. Nosotros tenemos una moneda extranjera, dependemos de la política monetaria de un país extranjero sobre el cual no tenemos absolutamente ninguna injerencia. Así que tenemos que andarle prendiendo velas a todos los santos para que la política monetaria de Estados Unidos coincida con la política monetaria del Ecuador. Y al menos en nuestro gobierno, como Diosito protege a los inútiles, y hace rato yo estoy en primera fila, en gran medida esa política monetaria ha coincidido. Pero no solo aquello, para que vean las contradicciones, ¿no? El gobierno de aquel entonces era un gobierno demócrata cristiano,
que predicaba el libre mercado, el neoliberalismo, los derechos de propiedad. Y cuando entra en crisis la banca, como es típico, y les insisto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cuando se trata de socializar las pérdidas, ahí sí no hay problema, destrocen todos los principios. Para salvar a los bancos, en marzo de 1999, realizan la mayor incautación de propiedad privada de la historia del país, el congelamiento de los depósitos bancarios. Pero no solo aquello, le roban a la gente su bolsillo, el 60% de sus ahorros, para financiar a la banca. Es lo típico, ¿no? Hay problemas en la banca, pérdidas, todos tenemos que pagarla. Hay ganancias, solito ellos deben ganar. ¿Cómo le robaron 60%? Le congelan en marzo del 99 los depósitos en sucres, pero valía 10.000 sucres $1. Es decir, si ustedes tenían 1 millón de sucres en el banco, tenían $100. Se lo congelan casi un año. Triplica el Banco Central la emisión monetaria para darle plata a los bancos. Con eso pulveriza al sucre, se genera una gran depreciación y empiezan a devolver esos depósitos en enero del siguiente año, el año 2000, pero ya a 25.000 sucres dólares. Es decir, ese millón de sucres ya no era $100, era tan solo $40, $60 todos los depositantes transfirieron para el salvataje bancario. A su vez, teníamos deuda externa, el país estaba en crisis. En el 99, agosto, se declara la moratoria unilateral de la deuda externa y se reestructura nuevamente nuestra deuda externa, la enésima reestructuración. Siempre, no puedo abundar en detalle, tengo hasta un libro escrito al respecto, no sé si tienen por ahí el libro, y además tengo que leer unas notas de ahí. Siempre en función de maximizar, no el beneficio del país, sino el valor de los bonos en beneficio de los acreedores. Por ejemplo, los bonos Brady, recuerden que ya habíamos hecho una renegociación a finales de los 80 y principios de los 90 y teníamos los bonos Brady, estaban totalmente depreciados, el país en crisis, moratorio. El valor estaba por los suelos, 20%, 25%. Para esos bonos Brady, nos habían dado préstamos, que también era ilegal, para poner un colateral de más de $600 millones para garantizar los bonos. Con esos $600 millones, a 22-25% del valor nominal de los bonos, el valor de mercado, se podía retirar mucha deuda. En lugar de eso nos hicieron pagar intereses y comprar más de 300 millones de bonos, pero a valor nominal. Es decir, el capital nunca perdía el pueblo ecuatoriano. Y el resto se transformaron de bonos Brady a bonos global para el año 2012 y 2030, con un descuento supuestamente del 40%. Nunca hubo tal descuento. Si la deuda no valía 100%, la deuda valía 22-25%. Ese era su valor de mercado. Pero no se negociaba en función del valor de mercado, sino en función del valor nominal. Y para que vean cómo demostraremos a mí más adelante, y tal vez hay que ver si ocurre algo así en Europa, ¿cuál era la preocupación de nuestro ministro de Finanzas, el jefe renegociador? ¿Sacar al país de la crisis? No, textualmente decía en su propuesta de renegociación, el objetivo de esta propuesta es proveer a los participantes con un significativo incremento en el valor de mercado de los precios de sus bonos. Se estaba preocupado de que los tenedores de deuda tenían un valor muy bajo para sus bonos. Y la propuesta explícitamente, lo dice el ministro de Finanzas de ese entonces, año 2000, era para incrementar, no para ahorrarle plata al país, no para sacar al país de las crisis, sino para incrementar el valor de los bonos. O sea, de los que tenía compasión, piedad, no eran los migrantes. 2 millones de migrantes nos produjo la crisis en muy poco tiempo. ¿No? Es una verdadera tragedia humana, una vergüenza nacional. Ecuador no era un país de gran emigración. Su preocupación era que habían caído demasiado los precios de los bonos y que estaban perdiendo plata los acreedores del país. Y la renegociación era para que aumente el precio de los bonos, lo dice textualmente. Frente a tanto la atrocidad, frente a tanta barbaridad, apenas llegamos al gobierno del 2007, por primera vez en la historia, ya ha habido otras comisiones de auditoría de deuda, pero de la sociedad civil, por primera vez en la historia, desde el propio gobierno, se establece una comisión para la auditoría integral del crédito público o de la deuda del Ecuador, cuyo informe fue presentado en el año 2008 y por supuesto que hubo muchas sorpresas, pero básicamente en lo esencial ratificaba lo que todos sabíamos, que el Ecuador sufrió un endeudamiento agresivo
y ciertamente corrupto. El informe reveló, entre otras cosas, que todos los préstamos contraídos entre 1989, en que empezaron las renovaciones con los Brady, Global, etc., y 2006, el 14% se utilizó en proyectos de desarrollo social y el 86% restante se utilizó para pagar deuda previamente acumulada. Quiero decirles que con estas renegociaciones por ejemplo, bonos Brady, no solo se ponían bonos de capital, sino también los intereses, con lo cual pasaban a formar parte del capital y se pagaba interés sobre interés, lo cual es prohibido, se llama agiotismo y es prohibido en la mayor cantidad de países del mundo. Se demostró que el servicio de la deuda copó hasta el 50% del presupuesto general del Estado, nacional y extranjero, deuda externa. Frente al gasto, por ejemplo, en salud, 50% para pago de deuda, frente al gasto en salud que representaba apenas el 4% del presupuesto. El informe puntualizaba que el Ecuador fue un claro ejemplo de lo que se llama captura regulatoria. ¿Qué significa esto? Que tuvo autoridades económicas que respondían directamente a intereses de banqueros. Y esto ustedes lo pueden ver en muchos lados. Hagan un estudio de dónde van a parar nuestros sacrificados presidentes y gerentes de bancos centrales, con excepto de nuestro señor embajador que fue presidente, pero no es un patriota, ¿verdad? Antes de que sea dependiente del gobierno, antes en el caso ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, y vean que todos van a pasar los últimos días de su sacrificada labor en Washington, en el Fondo Monetario, Banco Mundial, ganando suelditos de $15,000, $18,000 para jubilarse a los 55 años después de tanto esfuerzo y sacrificio. Entonces esa gente que está pensando en su puestito en Washington, actúa en función de sus intereses, no en función de los intereses del país. También se pudo conocer cómo ocurrió lo que se llama la regulación de puertas o los reguladores de puertas revolventes. ¿Qué son estos? Lo que les decía, los mismos banqueros eran ministros. Otros, bueno, es un problema diferente, ¿no? Había vinculaciones con la burocracia internacional, pero también los conflictos de intereses, lo que se llama puertas revolventes. Los mismos banqueros eran ministros. Otros banqueros eran superintendentes de banco, para controlar a sus pares. Otros presidentes de la Junta Monetaria. Y de allí articulaban la política pública en función de sus intereses corporativos. Y no solo eso, sino que además, aunque ustedes no lo crean, eran tenedores de deuda. Ha habido negociadores de la deuda externa ecuatoriana que a su vez eran tenedores de deuda. O sea, negociaban nuestra deuda cuando ellos eran acreedores del país. Todo eso está demostrado en el respectivo informe. Como se puede colegir, el conflicto de la deuda ilegítima no es solo económico, sino es un profundo problema ético e inclusive ya de justicia criminal. Existe evidencia que se cometieron delitos de acción pública como prevaricato, inacción, falsedad ideológica. Se descubrió que el mismo texto que tenían los abogados de los acreedores eran los que tenían las autoridades ecuatorianas. Se descubrió que había deuda que había prescrito y las propias autoridades ecuatorianas levantaron la prescripción para seguir pagando y no perjudicar así a los tenedores de deuda. Todo esto en detrimento, por supuesto, de la salvaguardia del patrimonio público. Cuando subimos al gobierno, a sabiendas de que la deuda constituía un dogal para nuestro desarrollo, nos planteamos toda una estrategia para cambiar esa nefasta relación con los acreedores y también con los organismos internacionales de crédito. Le insisto, la deuda comercial se licuó y empezó a tomar mucho mayor peso la deuda con los organismos internacionales. Y esto es lo que está pasando en Europa. Grecia, miles de millones inyectados por el Fondo Monetario, ajustes terribles en Grecia, es decir, la plata no sirve para sacar de la crisis al pueblo griego, sino que para que entra por un lado y sale por el otro, con eso se paga la deuda de los bancos comerciales privados y Grecia queda endeudada con los organismos internacionales. ¿Qué pasó al final del día? ¿Se ayudó a Grecia? No, se garantizó el pago de deuda comercial privada. Nosotros planteamos toda una estrategia para aliviar el peso del endeudamiento en las finanzas presupuestarias, en las finanzas públicas, y para favorecer con recursos frescos las necesidades más acuciantes de la población. Por ejemplo, al llegar al gobierno, expulsamos al representante del Banco Mundial, no solo por su complicidad en las políticas de endeudamiento agresivo, sino por experiencias propias. Cuando fui ministro de Economía en el 2005,
Fui parte de un gobierno que reemplazó un gobierno totalmente corrupto y entreguista, de un coronel llamado Lucio Gutiérrez. Él cayó en abril del 2005, pero hasta diciembre del 2004 ya se había negociado un nuevo crédito de $200 millones para el Ecuador. Se habían cumplido con todas las condiciones.